que no puedo olvidar tus palabras, Señor. Bien, hoy les invito a mis hermanos, primeramente a mis hermanos religiosos de otras congregaciones que siempre nos acompañan de tarde en tarde, de sábado en sábado, a mis hermanos adventistas, testigos de Jehová, a mis hermanos de Asamblea de Dios, allá en Piura, que siempre nos ven, mis hermanos también en la comunidad hebrea, que también aprendemos bastante las palabras, tanto hebrea como arameos, que nos enseñan. Y a todas las instituciones, a mis hermanos también de la Iglesia Católica, veo que hay hermanos que nos están viendo y nos están compartiendo siempre sus enseñanzas, y estamos tratando de llegar a un diálogo y un acuerdo donde poder entender muchas palabras y mensajes del Señor. Hoy estaremos, primeramente les invito a tomar una Biblia, que no falte en sus hogares cualquier tipo de Biblia, que sea Biblia nomás, ¿ya? Cualquier Biblia les invito, busquemos una Biblia, un cuaderno, un lapicero que no falta por ahí, y vamos a tomar apunte hoy día de las enseñanzas del Padre Eterno, Jehová de ejércitos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Nosotros solamente somos instrumento, quienes habla, hermano Osvaldo, solamente es un pastor y nada más. Hoy pongamos como título la palabra de Dios. Como título, la palabra de Dios. Por buen tiempo en el camino del Señor he venido visitando diferentes iglesias, congregaciones, y me he topado con varios hermanos que me han dicho: hermano Osvaldo, yo le quiero hacer conocer la palabra de Dios, y eso sí me agrada a mí. Le dije, claro que hay que escucharlo. Y cuando me hacían escuchar eran las escrituras. Entonces, en otra iglesia también un día llegó a mi casa y me golpeó la puerta y me dijo: muy buenas tardes, señor, nosotros somos tal congregación y venimos a hablarle la palabra de Dios. Yo le dije: amén, hermanita, pase, explíqueme la palabra de Dios. Luego me habló de 2, 3 textos en Isaías y uno en Ezequiel. Entonces yo le dije: hermanita, pero esto no es la palabra de Dios, esto se llama Sagradas Escrituras. Si más no recuerdo, dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 5 versos 39. San Juan capítulo 5 39. Léalo por favor. El hermano lo leyó y dijo: escudriñar las escrituras, porque en ellos se pone la vida. Entonces, ¿qué es lo que está la vida dentro de ellos? Y se interesaron. Vamos a escuchar conforme dice la Biblia católica. Dios habla hoy. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la escritura? Ustedes examinan las escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros examinando cuando llegamos a cada uno de ustedes a compartir? Es las escrituras. Y si esto es la escritura, creo que ahora le han puesto Santa Biblia. Bueno, Biblia quiere decir de varias, recopilación de varios libros, de biblioteca. Eso le puso en ese tiempo, pero siempre su nombre ha sido Sagradas Escrituras. En Antiguo y el Nuevo Testamento se llaman Sagradas Escrituras. Es importante porque las Escrituras fueron inspiradas divinamente y son útiles para enseñar. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y versos 17. Son muy importantes. El tema se titula La palabra de Dios. A mí mis hermanos me ayudan, ¿ya? Si alguien me pregunta más, ya ustedes le responden, por favor. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, mire lo que dice el Señor. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado
y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender y para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Cómo se capacita el hombre para hacer el bien? Dice a través de las escrituras. Quiere decir que la escritura es inspirada divinamente por Dios y lo trajo a través de los grandes hombres que son los apóstoles. Esta es una historia y un estudio bíblico llamado las escrituras. Pero hoy lo que vamos a tocar en cuenta es el tema la palabra de Dios. ¿Por qué me ingresé por estos dos libros de la Biblia o las Sagradas Escrituras? Porque muchos de nosotros estamos hasta el día de hoy creyendo y estamos diciendo, bueno, el Señor dijo que hay que predicar la palabra de Dios. Y salimos y predicamos las Escrituras. Y damos un pasajito aquí, un pasajito allá, Isaías, Ezequiel, vamos por ahí Mateo, y decimos, ¿de dónde vienes, hermano? Yo vengo de predicar la palabra de Dios. Muchas personas dicen, amén, aleluya, gloria a Dios, porque usted está predicando la palabra de Dios. Hasta que por ahí algún día nos falta alguien que le pregunta y le dice, hermano, ¿cuál es la palabra de Dios? Hermano, pero las Escrituras. ¿En qué parte de la Escritura mismo dice que las Escrituras o la Biblia es la palabra de Dios? Por eso nosotros, a través de la Escritura, bendito sea el Abad Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿quién nos edifica? Y dice en Lucas capítulo 1 versos 4, Lucas capítulo 1 versos 4, dice que Libro del San Lucas, capítulo 1, versículo 4, nos dice, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, para que conozcas bien de la verdad en la cual tú has sido instruido. Para que conozcas bien en lo que tú has sido instruido. Entonces, debemos analizar las Escrituras y poder discernir conforme al entendimiento de Dios, porque uno es el entendimiento humano y otro es el entendimiento de Dios. Dice que en aquellos tiempos, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, en Lucas, dice que muchos no entendían los conocimientos de parte de Dios. Entonces dice en Lucas capítulo 24, versículo 45, entonces Él tuvo que abrirles el entendimiento para que ellos puedan discernir las Escrituras, o sea, la Biblia, ¿ya? Para que mis hermanos más claro me entiendan la Biblia, pero sus nombres reales, Sagradas Escrituras. Aún para que ellos puedan interpretar las Escrituras, alguien tiene que abrirles el sentido. A ver, ¿qué dice, hermano? A ver. Libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces hizo que entendieran las Escrituras. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene que abrirnos el entendimiento para que podamos entender esas Escrituras. Entonces, la palabra de Dios es el mandamiento del Señor. La palabra de Dios es el mandamiento. Hermano, ¿no es la Biblia? No. La palabra de Dios es el mandamiento. ¿Dónde dice? 1 Juan capítulo 2, verso 7. 1 Juan 2:7 dice el Señor: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él no ha venido a escribirnos un mandamiento nuevo, como por ahí nos vienen enseñando otras iglesias. Inclusive por ahí he visto un sacerdote en las redes sociales que me lo comparten a mí, no lo veo porque deseo verlo, sino porque me lo comparten a mí. Como dice hermano Osvaldo, mira, tú estás cerrado.
Entonces yo también pongo mis textos, pero nunca me responden nada. Entonces veo que le pregunta y le dice a un hermanito, dice, esos mandamientos que tú hablas en el Nuevo Testamento no son los mandamientos de Moisés que recibió por parte de Dios. Esos mandamientos son los que trajo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me quedé realmente un poquito atento, porque yo dije, de repente el hermano sacerdote va a hablar claro ya. Le dije, bravo, estamos bien. Pero después le hizo un desvío y le dio a entender que el Señor Jesús trajo otros mandamientos, o sea, fuera de los que Jehová Dios le entregó a Moisés. Dice que el Señor Jesús, como decir, eso los desechó y él trajo otros nuevos. Entonces aquel persona no pudo responderle y le dijo, sácame un texto en que diga que los mandamientos que trajo el Señor Jesús es la palabra, que no son antiguos. Entonces, 1 Juan 2:7, si me está escuchando el hermanito, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y vamos a hablar luego de ese mandamiento antiguo. Vayan buscando Deuteronomio capítulo 4, versos 13. Deuteronomio capítulo 4, versos 13. Continúo. Que habéis tenido desde el principio. Que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra. ¿Se da cuenta? El mandamiento antiguo es la palabra. O sea, la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Entonces, está claro, para no confundirnos mucho en que, hermano, ¿cuál es la palabra de Dios? Si es la Biblia o son sus mandamientos. La Escritura dice que el mandamiento de Dios es la palabra de Dios. Ahora, estas palabras de Dios, ¿cuántas son? Porque hoy en día también me topo con unos casos diferentes. Otro lugar dice que solamente son 8. Otros dicen que solamente son 7. Otros a un mandamiento lo han estirado como la carne cuando el carnicero saca para filete. Le iban sacando varias partes de un solo mandamiento. Entonces en Deuteronomio capítulo 4 versos 13 dice que son... Libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. El Señor les dio a conocer su alianza, que eran 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra y que les ordenó poner en práctica. Amén. Bendito sea el Señor. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Ahí están las palabras. Las palabras de Dios son 10. Las 10 palabras. Y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me entregó a mí, dijo el profeta Moisés. Ya sabemos que son 10 palabras que entregó el Señor Todopoderoso al profeta Moisés. Ahora, como le dijo este hermano al hermano religioso, le dijo, esa ley fue antigua, esa ley ya caducó, esa palabra de Dios ya se exterminó. Entonces, con estos argumentos, el pobre hermano lo trataba un poco mareando, haciéndolo confundir y queriendo decaer en su fe. Los mandamientos que trajo el Señor Jesús son nuevos. Eso es lo que dijo aquella persona. Pero quiero darle a entender a mi estimado hermano, es que en 1 Juan 2:7 recalca que no ha traído mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Quiere decir, cuando el Señor Jesucristo vino del cielo, del seno del Padre, fue enviado a la tierra, no solamente fue enviado a morir en una cruz por nuestros pecados. No solamente fue eso, esa es la otra parte que no nos han contado. A nosotros nos cuentan una versión de que el Señor Jesús vino a morir en la cruz y con su muerte todos somos libres de pecado. Y hay que romper estas alianzas de Dios y hay que pisotear los mandamientos, porque por fe y gracia somos salvos.
Entonces estamos creando totalmente un engaño o una mentirilla a largo plazo, que tarde o temprano la verdad prevalece sobre la mentira. No hay mentira que dure 100 años. Entonces, dice en San Juan capítulo 12, versos 49 y versos 50. San Juan capítulo 12, versos 49 y versos 50. Libro de San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo de decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura, mire lo que nos dice, y nos está enseñando el mismo Señor a través de las Escrituras o de la Biblia. Porque yo no he hablado de mí mismo. ¿Se da cuenta? Pero nosotros nos contaron otro cuento, nos dijeron que esos mandamientos de Moisés ya quedaron en el pasado y que los mandamientos que vinieron ahora son nuevos. O sea, esos mandamientos los trajo el Señor Jesús, que son de Él. Así dice la transmisión. Entonces, cuando yo leo la Escritura, y lo leo en el mismo San Juan 12:49, dice que el Señor Jesús no vino a hablar de su propia cuenta. No vino a hablar de su propia cuenta. Entonces, dice la Escritura claramente, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de hablar y lo que he de decir. O sea, a Él le fue entregado algo y se llama mandamiento. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Quiere decir que lo que fue entregado a nuestro Señor Jesucristo fue mandamientos. Y esos mandamientos nos llevan o nos conducen a la vida eterna. Hasta ahí estemos entendiendo. Grábense bien que los mandamientos nos conllevan a la vida eterna. A ver, hermanos. Ahora, los mandamientos de Dios, o la palabra, ahora sí digámosla con clara seguridad, los mandamientos de Dios, o la palabra de Dios, así digámoslo, tiene algún tiempo de vigencia. Mire que no estamos hablando de ley, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Y ya sabemos que la palabra de Dios son los mandamientos. No sea que como ya no hablo de ley, me van a decir, no, pero es que la palabra de Dios también fue para el tiempo antiguo, hermano Osvaldo. Hoy estamos en otra, porque todo se inventa, entonces hay que hablar con base bíblica. No sé que de repente me diga, hermano Osvaldo, esa palabra fue abolida. Salmos, palabras de Dios. Yo sé que muchos que hoy están conociendo van a decir, no, esto no es así, el hermano de repente ¿y ahora qué hacemos? No queríamos guardar el mandamiento de Dios, pero sí queríamos predicar la palabra de Dios. Entonces, no hemos estado predicando la palabra de Dios, hemos estado hablando de las Escrituras, pero no hemos predicado hasta el día de hoy las palabras de Dios. Para que una persona predique estas palabras de Dios, es menester primeramente que crea ellas y que las reciba en su corazón y que las escriba en su corazón. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Dónde teníamos que poner estas santas palabras de Dios? La Biblia dice, en nuestro corazón. ¿Debemos desecharlas? No, porque son eternas. Debe estar escrito en los corazones, en nuestra alma, y debemos atarla por señal
en nuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos. Estas palabras de Dios son las mismas que entregó a Moisés, que envió a través de su Hijo Jesucristo, y que de tiempo en tiempo el Señor nos sigue haciendo recordar, para que el hombre de Dios sea preparado para encontrar la vida eterna delante de su presencia. La palabra de Dios permanece para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 89, versos 90 y versos 130. Libro de los Salmos, capítulo 119, versos 89, 90 y versos 130. Si alguien le pregunta a usted en las calles, le dice, pero esa palabra ya fue abolida. Usted lecture lo que dice Salmos 119, versos 89, 90 y 130. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, por generación y generación es tu verdad. Mire lo que dice el Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, dice, en los cielos. Estas palabras, que son una copia de la original que se encuentra, ¿dónde dice? En los cielos. Estas palabras permanecen para siempre. No se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede quitar, ni mucho menos dejar de enseñar. Esto permanece por generación en generación. La verdad de Dios es para siempre. Y lumbrera a mi camino, el principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Esta palabra que muchos lo hemos menospreciado, que lo hemos pisoteado, desechado en algunas iglesias, es lumbrera a nuestro camino. Él es el principio de sus palabras que nos alumbran y que nos hacen entender entre lo malo y lo bueno, en que nos hacen discernir. La Escritura dice, para siempre, oh Jehová. Esto es en Salmos. Alguien me dirá, pero no, hermano Osvaldo, eso en el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento, usted no me saca esto. En el Nuevo Testamento dice claramente en San Mateo, capítulo 5, versículo 18. Dice claramente el Señor, cielo y tierra puede pasar, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Mis palabras no pasarán, porque están ahí imprentas hasta el día final. De cierto os digo, y busquen una Biblia católica latinoamericana, y de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. En la Biblia de nuestra hermana Evelyn Rocky, es una Biblia hebrea, una Biblia Kadosh, dice, porque en verdad les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un iodop, ni una virgilla, o cox, pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. En la Biblia católica dice, ninguna de estas palabras perecerán, y todas tendrán que ser hechas. Es por eso que cantamos este himno con alegría, con regocijo al Señor. Estas palabras que el monte de Sinaí, Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés, escríbelas. Y aquí viene un gran error donde muchas personas nos hemos confundido, porque se nos ha dicho, se nos ha informado de que esta ley es de Moisés, de que estos mandamientos son de Moisés. Y ahí viene el error, porque los mandamientos, ni la ley, ni la palabra, ni el evangelio son de Moisés.
Libro de Éxodo capítulo 34 versos 27. Éxodo capítulo 34 versos 27. Atento a esta parte. Y Jehová le dijo a Moisés. Jehová le dijo a Moisés. No es que Moisés le dijo a Jehová, sino Jehová le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, que ya sabemos que son 10. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. ¿Se da cuenta? Cuando Jehová Dios le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Quiere decir que la alianza, el pacto, o cuando Dios abraza a un pueblo, a una congregación, está encerrado en amar sus palabras, en dar cumplimiento a sus santos mandamientos. En eso está basado la alianza. Y si una iglesia, o yo, o mi iglesia, o mi congregación, algún día decimos: no, las palabras de Dios no, los mandamientos ya no, esto tiene que acabar, ese tipo de palabras no, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo la alianza del hombre con Dios. Estamos rompiendo la alianza de esa iglesia, de esa congregación con Dios. Por eso que en aquellos tiempos Moisés tomó nota de cada una de las palabras que Dios le dijo. Hay muchas personas que dicen: pero hermano, pero los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Como dice que acá le dijo: escribe. Porque las primeras tablas que le entregó Jehová a Moisés fueron rotas. Cuando bajó y vio que los israelitas con los egipcios que habían sido liberados de Egipto en el desierto se corrompieron y quisieron adorar a un becerro, y estaban adorando a un becerro. Entonces, bajando Moisés, 40 días y 40 noches costaron esas tablas en ayuno, sin comer ni beber, día y noche al pie del Señor. Y el mismo Señor del cielo las escribió con su dedo. Pero esas palabras Moisés las ha tirado sobre ese pueblo, y eso han muerto muchas personas. Entonces no habían mandamientos, ya no había alianza, no había pacto. Entonces nuevamente Jehová Dios le dijo a Moisés: escribe ahora sí. Es por eso que las últimas palabras dicta al profeta Moisés. Vamos a ver lo que dice en Éxodo, para que ustedes puedan entender las historias de parte de Dios. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Las primeras tablas, los primeros mandamientos que le entrega Jehová Dios a Moisés, los escribió Jehová mismo con su dedo. Pero cuando bajaba Moisés, porque el pueblo se había corrompido y Jehová Dios mismo lo envió, Moisés envió las tablas de piedra, ha tirado sobre el pueblo que se había corrompido. En hecho, muchas personas murieron. Hasta ahí se rompieron las tablas. Entonces, en la segunda parte de lo que dice Éxodo 34, 27, que son unos pasajes más adelante, Jehová Dios mismo lo llama a Moisés y le dice: escribe tú estas palabras. Palabras que había dado el Señor, que son por alianza para todo pueblo, que son los 10 mandamientos, el pacto de Dios. Y en aquellos tiempos Moisés escribió todas estas palabras de Jehová conforme al mandato que el Señor le había dado. Éxodo capítulo 24, versículo 4. El libro de Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantóse de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de parte del Señor.
¿Se da cuenta? Y Moisés se levantó a escribir estos mandamientos, estas palabras. Habrá el profeta Moisés añadido, de repente él mirando tanto mandamiento, podía haber pensado, dicho, no, pero son muchos, son 10 palabras, lo puedo resumir en una, o lo puedo resumir en 2, como hoy en día nos enseñan. Hermanos, los 10 mandamientos hoy se resumen en 2. Así nos enseñan, de esa forma nos van cegando, nos van engañando y nos van haciendo pecar contra nuestro Creador. Nos están resumiendo en 2. ¿Se podrá quitar o añadir a las palabras que vienen de Dios? Es mi pregunta que hoy la haría para todos ustedes, para que meditemos en vuestros hogares. Mientras tanto, vayan buscando en Proverbios capítulo 30, verso 6. Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras. Escuche bien lo que Jehová Dios dice. No añadas a sus palabras, porque te reprenda, porque no te reprenda el Señor, y seas hallado mentiroso, dice el Señor. Porque nadie puede salir a las calles y decir, esto es palabra de Dios, porque Dios nos puede reprender a nosotros, si nosotros añadimos. Cuando Jehová de los ejércitos le dictó estas palabras al profeta Moisés, que son los 10 mandamientos, porque también el Señor le ha dictado leyes, la ley del matrimonio, la ley de ofrendas y diferentes tipos de ofrendas más, las leyes ceremoniales. Pero cuando Jehová Dios le dictaba estas benditas palabras para que Moisés tome nota, le recalcó algo, le dijo en Deuteronomio capítulo 4 versos 2. Jehová Dios le recalcó algo. ¿Qué le dijo en Deuteronomio capítulo 4 versos 2? Moisés, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Escuchen la parte final. Que yo os ordeno. Mandó Moisés a poner por obra los mandamientos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién estaba ordenando? ¿Quién fue el que le dijo a Moisés, no añadirás a la palabra que yo te he dictado o te he hablado desde el cielo o del monte de Sinaí? Ni le vayas a disminuir a ellas, nada que, Señor, están muy largos los mandamientos, a ver si los hago un poquito chiquititos. Señor, con todo esto me voy a emborrachar, me voy a confundir. Señor, hay que resumirlo a un mandamiento nomás. Hay que borrar este mandamiento porque este no me cae bien. Este sí me agrada, este no me agrada. Este de acá sí, este está muy bueno. El de acá está muy mal. Así como esta persona que habla así, habló el adversario. Eso fue su rebeldía de Satanás, Lucifer, el Luzbel, como quieran llamarle ustedes, o diablo. Fue su rebeldía, su contradicción contra Dios. Y le contradecía al Señor diciéndole que le argumentaba que como son ángeles, es por demás, porque los ángeles no pecan, porque los ángeles no tienen mujeres, porque los ángeles arriba no roban, ellos no adulteran, ellos no engañan. Entonces esto está por demás, Señor, le dijo. Este fue su argumento de Satanás ante Dios. El Señor lo escuchaba. Como decir, que tiene boca, tiene libre expresión para hablar. Y algunos ángeles le creyeron a Satanás. Así como hoy en día hay muchas personas que sale por ahí una persona y un mal consejillo, mal fundamentado, pero de repente sí bien argumentado, las personas le creen. Entonces, no, tiene razón, con él me voy. Pepito está muy bien. Satanás en aquellos tiempos pudo embaucar a diferentes ángeles, como querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Pudo ganar, pudo minar en el corazón de ellos, aprovechando quizás de ellas su pureza. Hoy en día muchas personas que agarran la Biblia aprovechan la inocencia de las personas, del carecimiento y en el conocimiento de Dios.
Entonces comienzan a enseñarle, bien hermano, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, y sacan la Biblia. Pero nunca nos transmiten realmente lo que es la palabra. A veces buscamos la sin razón y nos zafamos por todo lado, pero nunca aclaramos a las personas. Terminamos como políticos prometiendo promesas que nunca cumplimos.